Aleluya, aleluya, aleluya. Deseo ser bendición. Es mi frase favorita, porque es lo que deseo cada vez que Dios me da la oportunidad de predicar su santa palabra. Deseo ser bendición. Quiero hablarles sobre la activación de la sangre de Jesús al invocar su poderoso nombre. Desde el Antiguo Testamento, Dios estableció un modelo de redención basado en sangre inocente derramada por los pecadores. En el día de la expiación, un macho cabrío era sacrificado y otro era enviado al desierto llevando simbólicamente los pecados del pueblo, según Levíticos capítulo 16, versículos 7 al 10 y 16, 22. Este acto profético señalaba hacia una redención más perfecta y eterna, la del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. En Cristo Jesús, el sacrificio no fue solo simbólico, sino efectivo y eterno. Y su sangre se activa en la vida del creyente cuando se invoca su nombre, el nombre que es sobre todo nombre. Filipenses 2:9 y 10. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Invoca el nombre. La activación de la sangre de Jesús al invocar su nombre. Invoca su nombre. El simbolismo del macho cabrío de la expiación, una sombra de Cristo. En Levíticos 16, el sumo sacerdote tomaba 2 machos cabríos, uno para Dios y otro como chivo expiatorio. El primero era sacrificado, representando el pago del pecado. El segundo era enviado al desierto, llevando los pecados del pueblo fuera del campamento. Este doble acto contenía una verdad espiritual profunda, iglesia. El sacrificio representaba la justicia divina satisfecha. El envío del macho cabrío expiatorio representaba la liberación del pecador. En Jesús, ambas realidades se cumplen, porque al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5:21. Cristo fue el sacrificio y también el portador de nuestros pecados. Su sangre no fue rociada sobre un altar terrenal, sino presentada en el mismo cielo. Hebreos 9, 11 y 12. En la cruz se hizo pecado. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. La sangre de Jesús, el poder que limpia, redime y reconcilia. La Escritura declara que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Hebreos 9:22. Pero la sangre de Cristo es única, porque no solo cubre el pecado como en la ley mosaica, sino que lo borra completamente. Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita, oiga bien, que quita el pecado del mundo. Primera de Juan 1:7. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, no de algunos, no de la mitad, de todo pecado. La palabra griega para limpia implica una acción continua. La sangre sigue obrando eficazmente cada vez que se invoca por fe el nombre de Jesús.
Si invocas el nombre de Jesús, activas esa sangre. Quiero decir con esto que cuando usted invoca constantemente el nombre de Jesús, la sangre de Cristo está activa constantemente. Si usted en la mañana se levanta invocando el nombre de Jesús, la sangre de Jesús está activa desde la mañana. Esta limpieza no es un rito ceremonial, sino una realidad espiritual activa por la fe en la obra redentora del Cordero de Dios. El nombre de Jesús y la sangre son dos realidades inseparables. El nombre representa la autoridad y la manifestación del ser. En el antiguo pacto, Dios fue revelando su nombre progresivamente, pero en el Nuevo Testamento Dios reveló su nombre pleno en Jesús, cuyo significado es Salvador. Dios salva, Jehová salva. Por eso Pedro declaró: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Hechos 4:12, un versículo bastante citado, bastante conocido. Hechos 4:12. El nombre y la sangre de Jesús actúan de manera conjunta. La sangre es la base del perdón. El nombre es el canal por el cual esa sangre se aplica. Cuando el creyente invoca el nombre de Jesús, el poder de su sangre se activa espiritualmente para limpiar, para justificar y para proteger. Así lo confirma el apóstol Pablo en Romanos 6:3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Gálatas 3:27. Porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. En el bautismo el nombre de Jesús, Hechos 2:38. El creyente entra en comunión directa con su sacrificio y con su sangre. El agua por sí sola no limpia a nadie ni a nada. Es la invocación del nombre lo que aplica la sangre de Cristo en el bautismo. Si no hay invocación del nombre, no hay aplicación de la sangre. Filipenses capítulo 2, versículos 9 y 10. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Aquí nombre no se refiere a una simple designación verbal, sino a la plenitud de su autoridad divina, sino a la revelación del Dios eterno en carne. El acto de doblar rodillas indica sometimiento ante su soberanía. Cuando el creyente invoca ese nombre, se alinea con la autoridad del sacrificio y con la eficacia de su sangre. Hebreos capítulo 10, versículos de 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús. El acceso al lugar santísimo, la presencia misma de Dios, se hace por la sangre, pero el medio práctico de entrada es la invocación del nombre. Usted invoca el nombre y activa la sangre. La palabra entrar implica movimiento y el creyente entra espiritualmente en comunión con Dios al invocar su nombre con fe y pureza de corazón. Colosenses 1:20. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La reconciliación se efectúa por la sangre, pero se recibe por medio de él, es decir, de su nombre, en su nombre, porque es el único mediador entre Dios y los hombres. Primera de Timoteo 2:5. La sangre de Cristo no se activa por ritos, sino por revelación, por fe y por proclamación. Revelación, entender que Jesús es el Dios encarnado, el Cordero perfecto, el cuerpo que mismo se proveyó para sacrificarlo.
fe, creer en su sangre tiene poder presente y eterno. Esto hay que creerlo en lo más profundo de nuestro corazón, en nuestro corazón. Proclamación, invocar su nombre con autoridad y obediencia. Hechos 22:16. Cuando alguien clama a Jesús, no es una simple expresión verbal, como ya lo dije. Es una invocación al sacrificio eterno, donde la sangre aún habla mejor que la de Abel, según Hebreos capítulo 12, versículo 24. Esa sangre, al ser invocada mediante su nombre, libera, limpia y transforma. Por eso dice que estas señales seguirán a los que creen en su nombre. Porque estás invocando la sangre, una sangre que se respeta, una sangre que hace temblar al mismo infierno. La sangre de Cristo no es un símbolo del pasado, es una realidad viva y eficaz hoy, ahora, y así será siempre, que se manifiesta cuando el creyente invoca el nombre que encierra toda la plenitud de Dios, y este nombre es Jesús. Así como el sumo sacerdote rociaba la sangre en el propiciatorio para obtener perdón, hoy el creyente aplica a la sangre por medio del nombre de Jesús, invoca el nombre. Cada vez que ese nombre es invocado con fe, la sangre habla, la sangre limpia, la sangre sana, la sangre protege, la sangre liberta, cumpliéndose la perfecta obra de redención. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de su testimonio. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Aleluya, gloria al Señor. Podemos seguir hablando un poco más acerca de esto, amada congregación. Es que la sangre del Cordero de Dios es